Gur kennt das End. Bever das Verberkan Gescher. Willkommen bei Ico Misteriosa. Ich bin Ergastegebern. Arvella. Ich bin Jaspant. Aus welcher Stadt oder welchem Land hörst du Geradzu? Schreib's in die Kommentari, or nakrechten Mahengid, Geschich lebendiger Losgets. Fue una tarde de finales de noviembre, mientras una densa niebla se extendía por Baker Street y el resplandor parpadeante de las farolas de gas parecía luchar contra la penumbra sofocante, cuando Sherlock Holmes habló por primera vez del extraño que vendría a perturbar el orden habitual de las cosas. Acababa de regresar de un día largo y bastante aburrido en la consulta. Y Holmes estaba en su postura habitual, tendido lánguidamente en el sofá con su bata, una seda violeta que brillaba tenuemente a la luz del fuego. En la mesa, junto a él había una copa de clarete medio vacía y un volumen de Goethe en alemán. El aire estaba impregnado del penetrante aroma a tabaco de fumar. Había llenado su pipa y la dejó arder distraídamente mientras reflexionaba sobre algo, con los ojos entrecerrados pero bien despiertos. «Sabe, Watson», dijo sin preámbulos, «es una sensación peculiar. Cuando a uno le cuentan el final de una historia, antes de que haya comenzado apenas me había desabrochado el abrigo, y no estaba de humor para acertijos. ¿Qué historia? ¿Y de quién?» Se incorporó ligeramente, tomó una nota de la mesita y me la pasó. Estaba escrita con una letra precisa y recta, de esas que delatan una educación disciplinada. «Posiblemente extranjera al señor Sherlock Holmes. Estás a punto de ser consultado sobre un caso de asesinato. Te recomiendo encarecidamente que tengas cuidado con la llave de plata, el hombre cojo y el perro que no ladra. Los encontrarás a todos en Clarendon House antes de que termine la semana». Un bienqueriente le di la vuelta. No había dirección ni firma, salvo algún que otro apodo. El papel no tenía nada destacable, salvo una tenue marca de agua, la imagen de una corona de laurel vagaumenchi Homanau, Mayer Holmes, cuyo rostro reflejaba esa peculiar combinación de diversión y cálculo que sólo había visto cuando ya llevaba 3 movimientos de ventaja en un tablero que nadie más sabía que estaban jugando. ¿Aún no te ha contactado ningún cliente sobre este caso? Ni un alman. Pero recuerde lo que le digo, Watson, ya viene. Esto, si no me equivoco, es un preludio, o quizás una invitación en ese momento, como convocada por la declaración de Holmes. Se oyeron los pasos de la señora Hudson en la escalera. Golpeó suavemente y abrió la puerta. «Un caballero quiere verlo, señor Holmes», dijo. «Se llama Sir Giles Denham. Está muy nervioso». «Le dije que quizá no lo recibirían. Ciertamente soy recibiendo», interrumpió Holmes, levantándose con repentina energía. «Que pase, señora Hudson». Momentos después, el salón dio paso a un hombre alto y delgado como un junco, con una levita negra abotonada, de sienes gris acero, y el ceño fruncido en señal de consternación. Su aliento se condensaba en el aire, y sus manos enguantadas temblaban al quitarse el sombrero al señor Holmes. «Gracias a Dios me dijeron que usted era el único hombre en Londres capaz de desentrañar esto. Mi hermano está muerto, asesinado, y nadie puede explicar cómo sucedió, Holmes». Le indicó la silla frente a la chimenea, que ahora emitía un brillo cálido pero incómodo. «Por favor, empiece por el principio, Sir Giles. ¿Quién era su hermano y cuáles fueron las circunstancias?» «Mi hermano, Sir Cedric Denham, fue encontrado esta mañana en Clarendon House, nuestra finca familiar en Kensington. Había en su estudio anoche. La puerta estaba cerrada por dentro, las ventanas cerradas, sin señales de haber sido forzada. Y sin embargo, cuando el mayor Rodemo rompió la puerta esta mañana, allí estaba, desplomado sobre su escritorio. Con una daga clavada en la espalda, Holmes juntó los dedos bajo la barbilla. ¿Era suya la daga? No. Y esa es la primera rareza. Era una antigüedad asiria, creo, parte de la colección de nuestro difunto padre, guardada en una vitrina cerrada con llave en la biblioteca. Pero esa vitrina estaba intacta. Holmes entrecerró los ojos. ¿Y el segundo? Sir Giles dudó.
bajando la voz a Navía. Algo escrito en la pared con tiza. Solo una. Frazel conocía el final. Me moví inquieto en mi silla, Holmes. Se levantó y empezó a pasearse. Luego se detuvo para mirar a nuestro invitado. Dígame, ¿ha recibido su hermano alguna correspondencia inusual en los últimos días? ¿Visitas desconocidos? Sir Giles dudó. Sí, hace 3 noches un hombre apareció en la casa. Dijo que era un viajero perdido en la niebla y pidió usar el teléfono. Mi hermano lo autorizó. El tipo no se quedó más de 10 minutos. No dijo su nombre. Ojeaba un poco. Creo ya ni había un perro. Fuera de la casa no ladró ni una sola vez. Aunque lo vio pasar, Myra Holmes, que ahora estaba absolutamente quieto. La intensidad de su mirada hizo que se me erizara ligeramente el pelo de la nuca, el hombre y collo. El perro que no ladraba. «Why, Clarendon House», murmuró. «¿Qué pasa, Holmes?» Brigand se giró hacia mí lentamente, como si su mente ya se hubiera adelantado 100 metros. «El juego, Watson, no solo está en marcha. Puede que ya se haya jugado. Y solo estamos poniéndonos al día». Sir Giles nos miró con impotencia. «¿Entonces vendrá, señor Holmes?» «Claro que sí, Ann Watson. Prepara la maleta. Nos va». Esta noche, a la niebla, se había profundizado cuando nuestro coche de punto se detuvo frente a Clarendon House. Una solemne estructura gris, rodeada de verjas de hierro forjado y setos podados con precisión militar. Único farol brillaba junto a la entrada, proyectando sombras espectrales sobre los escalones de entrada. El conductor, envuelto hasta la nariz en una bufanda de lana, sintió un ligero escalofrío cuando Holmes descendió primero. Su alta figura se recortaba con austeridad contra la niebla en Sir Giles, que había cabalgado con nosotros en tenso silencio. Sacó una llave del bolsillo de su abrigo y nos condujo al interior de la casa. El recibidor tenía paneles oscuros y estaba escasamente amueblado. Las paredes estaban cubiertas de sombríos retratos cuyos ojos pintados nos seguían desconcertantemente. Un mayordomo Roberts, nos dijeron, nos esperaba con los hombros encorvados y el rostro demacrado. Su mirada se posó en Holmes con cauteloso interés. «El inspector se ha ido, señor», dijo en voz baja. «Dejó al agente apostado fuera del estudio. Bastará», respondió Holmes con energía. «Llévenos al lugar del crimen, Clarendon House». Tenía el silencio de una antigua residencia familiar recientemente perturbada por una tragedia. Nuestros pasos resonaban en los pulidos suelos de madera mientras nos conducían por una serie de pasillos hasta un estudio en la parte trasera. La puerta estaba, en efecto, astillada por haber sido forzada, con el marco toscamente remendado con tablas y clavos. Un agente uniformado vigilaba. «Espero que no se haya tocado nada», dijo Holmes, bruscamente. «No». «Sí. Lo dejé tal como lo encontraron esta mañana. Entramos en el estudio a primera vista. La habitación parecía normal. Un gran escritorio de caoba oscura se alzaba cerca del centro, flanqueado por sillas de respaldo alto, un globo terráqueo y 2 estanterías bajas llenas de atlas y volúmenes clásicos. La chimenea estaba apagada y las pesadas cortinas de las ventanas estaban corridas, pero todo lo demás se desvanecía en cuanto la mirada se posaba en la figura desplomada sobre el escritorio. Sir Cedric Denham había sido un hombre corpulento, de pecho ancho y sienes plateadas como su hermano. Ahora estaba inclinado sobre él, secante, con un brazo colgando flácidamente hacia el suelo. La empuñadura de una daga curva sobresalía grotescamente de debajo de su omóplato, como si una furia ancestral se hubiera vengado en la noche. Holmes no dijo nada durante varios minutos. Empezó a recorrer metódicamente la habitación, agachándose para inspeccionar el suelo, pasando los dedos enguantados por los bordes de las ventanas y, deteniéndose en una curiosa hendidura en la alfombra cerca de la chimenea, se acercó al cuerpo, se inclinó para examinar la ubicación de la daga y luego levantó con cuidado la mano derecha del hombre.
No hay sangre bajo las uñas, murmuró. No hay señales de forcejeo, la muerte fue rápida. Anne se volvió hacia la escritura con tiza en la pared. Era tenue pero legible, garabateada justo encima de la chimenea, con letra oblicua en él. Conocía el final al Watson. De pie a mi lado respiró hondo. ¿No crees que es un mensaje del asesino? ¿Una especie de confesión? Posiblemente, dijo Holmes, levantándose. O una distracción. Fíjese en la peculiar frase. Noel encontró su fin, o se lo merecía. Pero él sabía el final cómo. Si la víctima hubiera percibido alguna verdad narrativa, tiene un aire teatral o profético. Answer Hills, aún en el umbral, habló con voz vacilante. A mi hermano le encantaban los acertijos, señor Holmes, viejos mitos, adivinanzas, códigos. Siempre estaba citando a Eurípides o a Plinio, a menudo en latín. Para nuestra irritación, Anne Holmes asintió. Sí, y ahí está la primera grieta en la ilusión. Piénselo. Un hombre apuñalado por la espalda no puede ponerse de pie, se tambalea hasta la chimenea y garabatea un mensaje con tiza. El asesino escribió esto. ¿Pero para beneficio de quién? Se giró bruscamente hacia la gente. ¿Ha visto a alguien acercarse a la casa en las últimas 12 horas? ¿Algún coche? ¿Algún peatón? Solo un cartero a media tarde, señor. Por lo demás, todo tranquilo. ¿Y el perro? Preguntó Holmes de repente. ¿Hay algún perro en el terreno? Sir Giles parecía desconcertado. Sí. Argus, un mastín viejo, medio ciego, pasa el tiempo en las escaleras traseras o junto al fuego. ¿Argus ladró anoche? No. Dijo Sir Giles, tras pensarlo un momento. No lo hizo, lo cual es extraño. Algunas noches le ladra a la luna. Los ojos de Holmes brillaron. Así que tenemos a un hombre que llegó a esta casa sin que el perro lo detuviera. Apuñaló a un hombre en una habitación cerrada y se fue sin molestar a la familia. Un asesino que desapareció y aún así dejó una profecía en la pared. Señor Holmes, dije, ¿no estará insinuando que el hombre cojo, el que pidió usar el teléfono, fue el asesino? Todavía no sugiero nada, Watson, respondió. Pero si observo, y mire esto, Anne se dirigió al escritorio, donde había varios papeles y libros de contabilidad esparcidos. Sacó uno y me lo ofreció. Fíjate en la página arrancada por el centro. El pegamento es reciente. Había algo aquí, un sobre o una nota retirado apresuradamente. Holmes metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña lupa. Para examinar la superficie, una impresión parcial, apenas legible, una frase que termina en Sion del quinto sello. ¿An curioso Ansirgaes? Palideció. Mi hermano tenía una extraña fijación con el Apocalipsis. Decía que un día se le rompería el quinto sello. Nunca entendí lo que quería decir. Anne Holmes se enderezó. Puede que estemos tratando con alguien que hizo y que creía estar cumpliendo una profecía. Vamos, Watson. Ahora veremos su biblioteca en el Mayo Rodemo. Nos condujo por un pasillo bordeado de oscuras pinturas al óleo, hasta una habitación de 2 plantas con techo abovedado y galerías de hierro forjado. El aire olía ligeramente a polvo. A la derecha había una vitrina de antigüedades con sus estantes llenos de objetos asirios y babilónicos, tablillas de arcilla, un ídolo de bronce y un juego de dagas ceremoniales. Un espacio estaba vacío, con la base forrada de fieltro, mostrando donde había estado algo en Holmes. Se arrodilló ante la caja, sin forzar, sin astillas, sin cerradura forzada. Sir Giles frunció el ceño, pero Cedric guardó la llave. Nadie más sabía dónde la escondió. A menos que, dijo Holmes en voz baja, no necesitaran la llave. A menos que estuvieran andado el... Hubo silencio por un momento, interrumpido solo por el crujido apagado de la casa al asentarse. Anne Holmes se levantó. Una última pregunta. ¿Su hermano habló alguna vez de que alguien lo vigilara,
que lo siguiera, de una sensación de ser observado? Sir Giles asintió lentamente. Cian dijo que desde hacía semanas sentía que lo estaban anticipando. Usó esa palabra anticipado, como si alguien conociera sus acciones antes de que las cometiera. La voz de Holmes era tranquila, pero cargada. Entonces, el extraño que nos visitó no era un viajero perdido. Estaba ensayando, marcando el escenario, y no dejó rastro, porque ya había escrito esta historia antes. O creía haberla escrito. Me quedé mirando a Holmes. ¿Qué dices? Digo, respondió Holmes, que no solo estamos buscando a un asesino. Estamos persiguiendo a un hombre que se cree el autor del destino. Se volvió hacia Sir Giles con repentina decisión. Mañana, por la mañana quiero hablar con su personal, con todos los miembros de su casa, y quiero ver toda la correspondencia que su hermano recibió durante las últimas 2 semanas. Alguien sabía que esta muerte se avecinaba y nos dejó pistas no para ayudar, sino para demostrar su superioridad, lo que significa que quieren que lo sigamos. Y yo, por mi parte, tengo la intención de complacerlos. Salimos de la biblioteca en silencio. El vacío en la vitrina persistía en mi mente como un vacío fantasmal. Afuera, la niebla apretaba las ventanas, y una extraña tensión flotaba en el aire, como la pausa antes de que se levante el telón. Holmes, encendiendo un cigarrillo en el salón, murmuró para sí mismo justo antes de que yo me acostara. Anel conocía el final. ¿Lo hizo? ¿O solo fue lo que alguien quería hacerle creer? Y las brasas del fuego palpitaban débilmente, como si fueran el eco de un secreto aún por decir. Nos levantamos temprano a la mañana siguiente. La luz grisácea del amanecer se abría paso entre la tenue niebla que aún se cernía sobre las calles de Kensington como un huésped indeseable. Clarendon House permanecía en silencio, salvo por el lejano traqueteo de la cocina y el tic-tac de un elaborado reloj de pie en el recibidor. Holmes parecía más austero que de costumbre, con los rasgos definidos y tensos, con determinación. Mientras bebía 2 tazas de café negro en rápida sucesión, antes de ponerse el abrigo largo y llamarme con un gesto de la cabeza el personal, Watson, dijo al entrar en el pasillo. Puede que nuestro misterioso adversario nos haya eludido hasta ahora, pero todo autor deja su huella en la página. Es hora de que revisemos los márgenes. Nos reunimos en un salón lateral, donde Sir Giles había reunido a los sirvientes de la casa a petición de Holmes. En la sala había 6 personas: el solemne Mayo, el redomo Roberts, la señora Gregson, la cocinera, corpulenta y de rostro colorado, una camarera silenciosa y esbelta llamada Edith, un lacayo tímido llamado Hargreaves, una ama de llaves con gafas, la señora Trench, y un chico llamado Reggie, que hacía de paje en Holmes. Se quedó de pie junto al hogar, con los brazos cruzados tras la espalda, y comenzó a hablar, no con acusaciones, sino con observación. Permítanme ante todo elogiar su discreción. La escena del crimen ha permanecido intacta, y por ello les agradezco su colaboración. Pero un hombre ha sido asesinado entre ustedes, lo que significa que, consciente o inconscientemente, uno o más de ustedes ha encontrado una pista que Scotland Yard podría haber pasado por alto. En su voz era firme, casi amable, pero su mirada recorrió la sala con la precisión del bisturí de un cirujano. Nadie habló. Les haré algunas preguntas a cada uno, continuó. Puede que parezcan triviales, pero no lo son. Se volvió primero hacia el Mayo Redomo. Roberts, ¿cuándo fue la última vez que vio a Sir Cedric con vida? El hombre se aclaró la garganta. Anoche, señor, poco después de las 10, Lamoe. Pedir brandy. Y se lo traje. Estaba sentado en su escritorio, leyendo una carta. Me dijo que lo dejara tranquilo por la noche. ¿Viste lo que decía la carta? No, señor, solo una hoja, sellada al entrar, arrugada sobre el escritorio al volver. Por la mañana, después de que la gente me dejara entrar, Holmes
Arqueó una ceja. Y, sin embargo, el agente informa que no se encontró ningún papel arrugado en el escritorio. Curioso, Ann tomó nota, y luego se volvió hacia el cocinero señora Gregson. ¿Preparó usted la comida para Sir Cedric ayer? Solo té por la tarde. Y cena a las 8, señor. Apenas lo probó, ¿se solicitó algo más? Dudó. Me pidió tiza nueva. Dijo que la necesitaba para tomar notas. Edith lo mencionó. Holmes miró a la criada, que se sonrojó. Lo dejé junto a la puerta del estudio. Señor, dijo en voz baja. No entró. No quería que lo molestaran. Holmes asintió y siguió adelante. Hargreaves, ¿abriste la puerta en algún momento? Ayer. El lacayo se retorció las manos. Solo para el cartero, señor. Llegó un telegrama a media tarde. Se lo llevé a Sir Cedric, pero la puerta estaba cerrada. Me dijo que lo deslizara por debajo. ¿Viste el mensaje? No, señor. ¿Y Reggie? Él. Page se sobresaltó un poco, señor. ¿Se encontró con alguien inusual ayer? ¿Alguien que no conociera la casa o los terrenos? Reggie parecía inseguro y luego dijo: vi a alguien desde la ventana del piso de arriba al anochecer, junto a la puerta trasera, cerca de los establos. Un hombre con un abrigo largo, cojeaba al caminar. Pensé que era uno de los mozos de cuadra. Holmes se inclinó hacia adelante. ¿Estaba viniendo o yendo? Me voy, señor. Desapareció en la niebla Holmes. Guardó silencio un momento y luego despidió al personal. Gracias. Eso es todo. Por ahora, una vez que la habitación se despejó, Holmes se volvió hacia Sir Giles. Necesitamos ese telegrama. Sir Giles nos condujo al estudio, donde se había recogido una caja de correo sin abrir desde la tragedia. Holmes la revisó rápidamente. Cerca del fondo había un telegrama. Lo leyó una vez, en voz alta, a Sir Cedric Denham. El quinto sello se rompe a medianoche. Suyo en revelación, E.N.A. Holmes me lo pasó sin hacer comentarios. Lo leí 2 veces. El nudo en el estómago se hacía cada vez más fuerte en Holmes. Dije: «Esto es una locura». «No», respondió, «es teatro». El simbolismo del quinto sello no se elige a la ligera. Apocalipsis 6:9. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido asesinados por la palabra de Dios. Nuestro asesino se considera un heraldo del juicio, un dramaturgo divino que presenta la muerte como una fatalidad dramática. ¿Quién es ese?, pregunté. Seguro que no es su verdadero nombre, dijo Holmes. Un alias, pero ya me he topado con mentes así, aquellas que disfrazan sus acciones de metáforas y profecías. El peligro reside en su precisión. Un hombre así habrá planeado cada paso. En ese momento llamaron a la puerta. La señora Trench, la ama de llaves, estaba allí, ligeramente pálida. Disculpen, señores, pero pensé que deberían ver esto. Le tendió un sobresellado, de color marfil pálido, sin ninguna marca, salvo el nombre de nuestro anfitrión escrito con tinta ornamentada, Sir Giles Denhams. Lo entregó a Holmes, quien rompió el sello con cuidado. Dentro había una sola hoja, mecanografía, no escrita a mano. Estimado señor Giles, no eres el protagonista. Poro, no temas, el final aún no está escrito. No es el tuyo. En cualquier caso, el intruso y el doctor deben proceder solos, o se perderá el equilibrio. Sir, regresar a su club y permanecer allí, su obediente servidor. Y Sir Giles miró fijamente la carta y su expresión se tensó. No me voy, dijo Holmes. Lo miró con cierta compasión. No lo entiendes. La carta no fue escrita para persuadirte. Fue escrita para establecer control, y quiere que sepamos que está observando y que espera que la investigación se desarrolle en sus términos. Fruncí el ceño. ¿Y por qué no nos detienen por completo? Porque, dijo Holmes, necesita audiencia. Regresamos a la biblioteca, donde Holmes permaneció varios minutos en contemplación, antes de coger repentinamente una escalera y subir a la galería superior.
Pasó una mano enguantada por el borde superior de las estanterías hasta detenerse en un ejemplar de las tragedias de Séneca de entre sus páginas. Sacó un pequeño sobre, dijo con satisfacción, una misiva oculta, la carta que contenía. Estaba escrita con el mismo tipo exacto que la dirigida a Sir Giles Entresena, segundo Né. El interludio, llegan los actores, se levanta el telón. La daga está en su sitio, el público en silencio. Pero, ¿quién escribió realmente el guión? Cuidado con el eco de su propia astucia, señor Holmes. Al final, hasta el hombre más sabio descubre que ha ensayado los diálogos de un extraño, y Ian Holmes. Me lo entregó con expresión ilegible. Me equivoqué, dijo en voz baja. No, Sage. ¿Simplemente de un asesino con gusto por el drama? Entonces, ¿qué es? Preguntan se giró y me miró, y en sus ojos vi algo que rara vez había visto, incertidumbre, una mente rival. Dijo, quizás igual a la mía. Y con eso regresó la escalera, con movimientos rápidos y metódicos, buscando más pistas en los estantes superiores, pero mientras subía, no pude evitar sentir un peso sobre la casa, como si el autor invisible ya hubiera pasado página y estuviéramos persiguiendo la sombra de una historia cuyo final había escrito. Hacía mucho tiempo, la lluvia empezó esa tarde, primero con un ligero golpeteo en las ventanas, luego como un aguacero constante que difuminaba los límites de Clarendon House y profundizaba la atmósfera ya opresiva del interior. Holmes, imperturbable, permaneció completamente absorto en su metódica búsqueda en la galería superior de la biblioteca. Examinó lomos, golpeó las tablas y pasó sus largos dedos por las molduras ornamentales. Observé en silencio desde abajo las ominosas notas de y las cartas aún resonaban en mi mente. Había algo profundamente inquietante en la teatralidad de todo aquello, como si hubiéramos entrado en una obra puesta en escena por una mano invisible. Una que conocía cada paso antes de que pudiéramos actuar en Holmes, descendió por fin sin tener nada más en sus manos. Pero sí, me di cuenta, con nuevos cálculos en su mente, ya no hay cartas escondidas aquí, dijo, mientras se sacudía el polvo del abrigo. Pero el mensaje es claro. Se volvió hacia mí con una mirada que mezclaba diversión, sombría y concentración firme. Nos enfrentamos a un adversario que no solo anticipa nuestros movimientos, sino que diseña sus pasos al ritmo de los nuestros. El quinto sello, el fraseo predefinido, la distracción precisa en todo es deliberadamente teatral, pero con un propósito angesta, probando límites, Watson. ¿Psicológicos? ¿Y qué quiere?, pregunté. ¿Justicia, venganza o simplemente reconocimiento? Holmes esbozó una leve sonrisa. Quizás las tres, quizás ninguna. Pero para responder a eso debemos comprender el mundo en el que este hombre cree vivir. Hizo una pausa y añadió con tono sardónico, y me temo que no es el mundo en el que vivimos. El resto de nosotros. El sonido de pasos interrumpió nuestros pensamientos. Ann Roberts, el mayo Herredomo, entró con un telegrama en una bandeja de plata. Holmes lo tomó y rompió el sobre en silencio. Me acerqué y leí por encima de su hombro un telegrama del inspector Lestrade, Scotland Yard. Se completó la verificación de antecedentes de Sir Cedric Denham y su familia. Su situación financiera es estable. Sin embargo, Sir Cedric denunció un robo hace 2 semanas. El estudio cerrado fue saqueado. No se registraron objetos como desaparecidos. La policía local presentó un informe rutinario. No se presentaron cargos en Lestrade. Holmes golpeó el telegrama con un dedo. Hace 2 semanas el ensayo. ¿Crees que el asesino intentó el mismo robo antes del asesinato? Holmes asintió. Sí, pero lo interrumpieron o lo dejaron a propósito, sin terminar el acto, como si estuviera sentando las bases del evento principal. Fue entonces cuando se puso a prueba la idea de la habitación cerrada, Watson. Un experimento
Sin embargo, Sir Cedric no se lo contó a nadie en la casa de Jean porque probablemente pensó que era una tontería, una broma, tal vez. Pero hoy ya estaba mirando, ya estaba redactando el primer acto en Holmes. Volvió a caminar hacia el estudio. Ven, dijo por encima del hombro. Hay un rompecabezas aún sin resolver. El estudio permaneció como estaba, pero Holmes se acercó a la chimenea en lugar del escritorio. Se agachó frente a ella, recorriendo la piedra del hogar, con la mano y luego presionando los dedos contra la base de la repisa. Frunció el ceño. —¿Qué estás buscando? —pregunté. —Un escondite —murmuró—. Algo que un hombre con las costumbres de Cedric podría haber usado para ocultar documentos privados. Presionó con más fuerza una flor de lis tallada y, con un lificer clic, un pequeño hueco se abrió bajo el borde de la repisa. Holmes extrajo un delgado fajo de papeles, atado con un cordón de cuero. Dentro había 2 páginas mecanografiadas y una nota más pequeña escrita a mano por Cedric Denham. Holmes leyó en silencio, y luego me entregó la hoja escrita a mano. Quien encuentre esto, si estoy muerta. Entonces, el hombre al que temía ha triunfado. Se hace llamar Iarmé. Escribe con acertijos. Predice mis acciones. Deja señales. Pensé que era una locura, pero empiezo a ver un patrón, una inteligencia. Dijo que elegiría abrir el 5º sello, y creo que se refiere a la verdad que he desenterrado en el diario de mi padre. Hay algo enterrado en el pasado de nuestra familia, Watson, algo que alguien no desea que se sepa. Si me silencian, mire allí. Cedric Denham, debajo de la carta, se encontraban las páginas mecanografiadas del diario. Estaban fechadas unos 20 años antes y firmadas por Sir Archibald Denham, padre de Cedric y Hills Holmes. Leyó en voz alta desde la primera línea: «An 12 de octubre de 1863. Hecho en la compra se realizó en Oriente, lejos de la mirada británica. Nunca debió cruzar el mar, pero no podía permitir que quedara sepultado en sangre. El artefacto permanecerá oculto hasta mi muerte. Es un conocimiento maldito, y ya se ha cobrado vidas». Levantó la vista. La daga fruncía el ceño. «Crees que el arma homicida fue la que trajo Sir Archibald. Se ajusta a la forma, la edad y el origen. Y quizás lo más importante, Anne, se ajusta al mito. Se cree que esta daga es parte de alguna narrativa profética. Entonces, usarla no solo sería eficiente, sino simbólico. Señalé la carta. Pero Cedric no le tenía miedo al objeto en sí. Le tenía miedo al hombre, Anne, a ese. Lo que significa que tenemos que identificarlo, Holmes. Y pronto Holmes devolvió los papeles al nicho secreto, sellándolo de nuevo. Entonces debemos considerar a todos los que sabían de los artefactos, y eso incluye al personal Nosri. Con Edith, la camarera, en la sala de estar. Estaba de pie junto a la puerta, retorciendo su delantal con dedos nerviosos mientras Holmes se dirigía a ella. «Mencionaste llevar tiza al estudio». «Lo habías hecho antes». Ella asintió. «1 o 2 veces, señor. A Sir Cedric le gustaba tomar notas en la pizarra. A veces dibujaba. ¿Viste algo dibujado allí el día del asesinato?» Edith frunció el ceño. «No, señor. Pero había notado algo extraño unos días antes. Lo vi fugazmente antes de que lo limpiara. Parecía una foca, o tal vez un sol con 7 rayos. A los ojos de Holmes brillaron los 7 sellos del Apocalipsis. Anne se volvió hacia mí. El hombre cree estar representando una profecía apocalíptica, lo que significa que su motivación no reside en el odio ni la ganancia, sino en la fanatismo, quizás, Anne, o en la obsesión. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre de la entrada, en un timbre agudo y único que resonó por todo el pasillo. Momentos después, Roberts regresó, pálido. «Ana, hay un hombre en la puerta. Señor Holmes se niega a dar su nombre. Dice que lo esperaban a Holmes y yo intercambiamos una mirada». «Traedlo», dijo Holmes, unos momentos después. La puerta se abrió
y entró un hombre alto y delgado, envuelto en un abrigo empapado por la lluvia, y con un bastón con empuñadura plateada golpeando el suelo. Su rostro estaba ensombrecido por el ala de un bombín oscuro, pero lo que más me impactó fue el inconfundible arrastre de su pierna izquierda, una cojera a la habitación. Se enfrió perceptiblemente. «Señor Holmes», dijo el hombre con una leve sonrisa, o mejor dicho, jugador 2, «espero que haya recibido mis cartas». Ann Holmes no se movió. «Veo que ahora estamos cara a cara», respondió. La sonrisa del hombre se hizo más profunda. «No, todavía no. Pero casi, digamos, el final del segundo acto». Se giró para marcharse. «Espera», dije, levantándome instintivamente, pero Holmes levantó una mano. «Déjalo ir». La puerta se cerró. La habitación quedó en silencio, salvo por el rítmico golpeteo del bastón que se perdía en la niebla. Holmes se volvió hacia mí. Quería que lo viéramos, para confirmar que es real, y para avisarnos, la siguiente escena está a punto de comenzar. No pude encontrar palabras. Holmes habló en voz baja, más para sí mismo que para mí. Él conocía el final, pero quizá el autor no conoce el nudo. Y ahí, Watson, es donde damos el golpe. En la lluvia golpeaba las ventanas como un público esperando a que se levantara el siguiente telón. Y en esa pausa entre actos sentí, por primera vez, que el juego en el que Holmes se había metido no era solo de asesinato, sino de autoría, y solo un final podía ser verdadero. A la mañana siguiente a la visita del extraño, no trajo consigo claridad alguna, solo una niebla más profunda, tanto fuera de las ventanas como dentro de nuestros pensamientos. Clarendon House pareció transformarse con su breve presencia, como si algo espectral se hubiera deslizado por sus pasillos y se hubiera instalado. Tras los revestimientos de madera y los retratos, encontré a Holmes ya despierto cuando bajé, sentado junto al fuego con su violín en el regazo, dibujando notas lentas y discordantes que reflejaban la tensión en el aire. Dejó de tocar en cuanto entré y dijo sin girar la cabeza. «No vino a amenazar, Watson, sino a a enunciar su juego. No es de fuerza bruta, sino de dominio intelectual. Quiere ser comprendido, tal vez incluso admirado. ¿Y lo dejaste salir por la puerta principal?». Dije. Holmes se giró entonces hacia mí, con la mirada alerta, pero sin ponerse a la defensiva. Si lo hubiéramos detenido, habría seguido. Su plan sin duda calculó la posibilidad y la tuvo en cuenta. «No era mejor dejarlo», incierto de nuestra respuesta. «A pesar de todo su teatro, este hombre aún no ha revelado completamente su método». Se levantó rápidamente, haciéndome un gesto para que lo siguiera. «Pero ahora sabemos su nombre». Me detuve en seco. «Lo hacemos, no en el sentido convencional, pero lo que reveló fue más valioso». «¿Te fijaste en el bastón?». «Claro». Cojeaba tal como lo describió Sir Giles. No es solo una cojera, Watson, un hábito, una dependencia. Ese bastón no era para engañar, era por necesidad. Y eso, querido amigo, limita a nuestro grupo de posibles actores a un hombre de letras, una mente obsesionada con los símbolos y la profecía, y con una discapacidad física en la pierna izquierda. Debemos descubrir quién conoció a Sir Cedric, tuvo acceso a los artefactos y cumple estos criterios. ¿Pero cómo? Holmes ya se estaba poniendo el abrigo. Empecemos con los archivos. Si Sir Archibald trajo a Inglaterra una daga de dudosa procedencia, es posible que la hayan catalogado discretamente, pero no de forma invisible. Y solo hay un hombre vivo que catalogó las adquisiciones privadas de la aristocracia británica. En los últimos 30 años, hoy mes, Holmes esbozó una sonrisa. Lobunan Tobias Venn, ex archivista jefe de la Real Sociedad de Antigüedades. Tomamos un taxi hasta una modesta casa de ladrillo en la orilla sur del Támesis. Venn, un hombre de casi 80 años con una preocupante mata de pelo blanco
y una voz áspera, como un pergamino rasgado, nos recibió con algo parecido a un reconocimiento. Holmes graznó, estrechando la mano con exagerada lentitud. «¿No te he visto desde el robo en la Casa de la Moneda en Holmes?» Inclinó la cabeza. «Hoy venimos a un recado más discreto. Necesito información sobre un objeto que pudo haber pasado por sus registros en la década de 1860. Una daga asiria en curva, ceremonial, posiblemente con marcas religiosas. Supuestamente fue traída a Inglaterra por Sir Archibald Denham». Se reclinó y miró fijamente a la distancia, como si estuviera extrayendo el pasado de detrás de un velo. Denham, murmuró. Si a un hombre reservado viajó con un hombre falso en sus últimas expediciones, ansí lo recuerdo. Trajo una docena de artefactos en tablillas, ídolos. Un objeto no pudo ser registrado oficialmente en Holmes. Se inclinó hacia adelante. «¿Por qué? Se consideraba maldita», dijo Ben rotundamente. «Incluso para nuestros estándares. Había rumores de que se usaba en rituales de sangre». Denham se enfureció cuando la sociedad se negó a catalogarla. Amenazó con publicarla independientemente. La llamó la hoja del quinto sello, Dio, que era anterior a la cultura asiria conocida. Tonterías, en su mayoría. Pero él se lo creyó. En la voz de Holmes era tranquila. «¿Se lo enseñó a alguien más?» «Sí, a un joven erudito, brillante, solitario, fascinado por los textos apocalípticos. Escribió su tesis sobre teología predictiva y profecía fatalista. Se llamaba Edmund Carow». Me sobresalté al oír el nombre. Carow era el hombre que Cedric Denham mencionó una vez de pasada. Dijo que había consultado al doctor Caro sobre simbolismo antiguo. Holmes apretó los labios. «¿Sabes dónde está Caro ahora?» Ben dudó. Desapareció hace 10 años. Desapareció del mundo académico por completo. Hubo rumores en crisis nerviosa, obsesión, herejía, pero nadie pudo encontrarlo. Holmes se puso de pie. «Puede que hayamos hablado con el Air». Regresamos a Clarendon House a media tarde, con Holmes en un estado de concentración tensa. Ya lo había visto antes. El torrente de información que ahora se condensaba en patrones en su mente, como una constelación que emerge lentamente de estrellas dispersas. Para cuando cruzamos el umbral de nuevo, ya había decidido nuestro siguiente paso. «Examinaremos los diarios de Cedric Denham», dijo. «Debe haber más. En algún lugar de esta casa habría registrado sus tratos con Carow. Los hombres como Denham no destruyen la documentación, la atesoran». El resto del día transcurrió en el dormitorio privado de Sir Cedric, un espacio sombrío con libros encuadernados en cuero, cartas astrales y cajones meticulosamente organizados. Lo registramos minuciosamente, y fue Watson, bendito sea, quien encontró la clave. Estaba debajo de un panel falso en el armario, escondido junto a un sobresellado dirigido, curiosamente, no a la familia, sino a él. Buscador en Holmes rompió el sello. Dentro había una anotación de una sola página escrita con la letra firme y recta de Cedric Vino. «A verme con otro nombre», Ellery dijo. Pero sabía que era Caro. Ere, con la mirada hundida, aún brillante. Dijo que había encontrado las piezas que faltaban, que el quinto sello no era solo simbólico, que la espada abre el destino de la mente misma en locura, pero una locura persuasiva. Le seguí la corriente. Lady Shehabler quizás no debía haberlo hecho. Se fue diciendo: «Escribirás el final». Creo que lo decía en serio. Aún hubo una pausa en la sala, densa y inmovele. Entonces Holmes dijo: «Éscaro se hace llamar hilo. Explica todo en los acertijos, la obsesión con las profecías, las letras que parecen guiones. Se cree un agente del destino. Y aún no ha terminado. ¿Cómo lo detenemos?». Pregunté. «No necesitamos detenerlo todavía», dijo Holmes. «Necesitamos trampa y para eso debemos escribir una escena que no se espera en la trampa.
tal como la concibió Holmes, requería nada menos que el uso de la propia casa Clarendon. Ya ha regresado aquí antes, dijo Holmes. Lo conoce todo. Cree que es su escenario. Hagámoslo realidad. Esa noche, Holmes le ordenó a Sir Giles que dejara una sola linterna encendida en la ventana de la biblioteca y que se asegurara de que todo el personal se retirara temprano, excepto Roberts, quien debía fingir enfermedad y ser despedido. Holmes y yo nos quedaríamos solos en la biblioteca. La daga, ahora cuidadosamente conservada en un estuche forrado de terciopelo, regresó a su lugar original en el gabinete de antigüedades. Y luego esperamos. Pasaron las horas. Llegó la medianoche, y luego el silencio se hizo presente. Fue un crujido suave, pero inconfundible en el suelo de madera del pasillo trasero. Holmes se tensó a mi lado. No dio señales, pero lo sentí en la forma en que su cuerpo se inclinó, ligeramente hacia adelante, alerta, concentrado, a pasos en una pausa. Luego otro crujido, esta vez más cerca. El pomo de la puerta giró y el hombre entró en alto, pálido, vestido de negro. No portaba ningún arma, pero aún así su presencia parecía violenta en Holmes. Salió de la sombra, Dr. Caro. Kelham Bray hizo una pausa, solo un instante. Así que ya va a ser el tercer acto, ¿no?, dijo Holmes en voz baja. Es el intermedio, la parte donde la ilusión se desvanece y los actores recuerdan que solo son hombres. Caro sonrió. ¿Crees que me has tendido una trampa? Creo que te has metido en una trampa, dijo Holmes. Creaste una narrativa tan bien tejida que no dejaste espacio para la improvisación. Regresaste aquí porque tu historia lo exigía. No pudiste resistirte. A ver cómo terminaría. La sonrisa de Caro vaciló. Es de Beffin. Holmes, eso es lo que no entiendes. No hay libertad en el caos de las infinitas opciones. Solo hay claridad en lo inevitable. Y aún así, dijo Holmes, dando un paso al frente, usted tomó una decisión mater. Engogar jugar a ser Dios. Le di a Cedric lo que quería, susurró Caro. Ellison conoce el final. Holmes levantó la voz. Agente, ahora en la puerta se abrió de golpe. Entraron dos agentes de paisano con las pistolas desenfundadas. Caro no se resistió. Simplemente miró a Holmes una última vez y dijo: «¿Ha interrumpido el acto final?» «No», respondió Holmes. «Lo he reescrito», mientras se lo llevaban. Caro no gritó ni maldijo. Simplemente empezó a recitar versos del Apocalipsis en tono suave y reverente. Holmes permaneció inmóvil. Le toqué el brazo. «Se acabó», negó con la cabeza. «No, Watson. Para hombres como Caro, la historia nunca termina. Pero para Sir Cedric, ahora descansará afuera». La niebla finalmente había comenzado a disiparse en los días posteriores al arresto del doctor Edmund Caro. Estuvieron llenos del silencio inquietante que suele acompañar el colapso de algo grandioso y terrible. Clarendon House permaneció más silenciosa que nunca, como si incluso las paredes respiraran tras semanas de tensión. El personal se movía con más suavidad y Sir Giles, aunque aliviado, mantenía una expresión sombría la mayor parte del tiempo, como si no supiera cómo vivir en una casa que había sido escenario de un teatro de locos. Holmes, por su parte, no se regocijó de inmediato con la victoria. Permaneció extrañamente sumiso, como si el desenlace de la meticulosamente urdida trama de Caro le hubiera abierto una reflexión más profunda. Algo difícil de desechar con pruebas o confesiones. Fue solo a la cuarta mañana, mientras nos preparábamos para regresar a Baker Street, que Holmes volvió a hablar extensamente sobre el asunto. Estábamos sentados en la biblioteca, con el último diario de Cedric Denham empaquetado y sellado para las autoridades, y la niebla finalmente despejándose tras las ventanas. «Verá, Watson», comenzó con voz tranquila y distante, «atrapamos a young criminal, sí, pero más que eso, interceptamos una ideología. Caro no solo estaba cometiendo un asesinato, intentaba reescribir la realidad misma,
moldear el futuro a la forma de su profecía. Levanté la vista de mis notas. Quería tener razón, incluso más de lo que quería que le temieran. Holmes asintió lentamente. Exactamente. De Sir Cedric no fue solo un acto de obsesión, sino un argumento, una declaración de que el conocimiento por sí solo bastaba para determinar el destino. Creía que si lo preveía con suficiente claridad, el mundo tendría que seguirle. Sin embargo, a pesar de toda su inteligencia, dije, cometió el error fatal de retroceder a su propia historia en Holmes. Esbozó una extraña sonrisa. Un autor que no puede resistirse a convertirse en un personaje, Watson, está destinado a ser eclipsado. Nos interrumpió entonces la llegada del inspector Lestrade, cuya entrada fue, como siempre, eficiente y sin ceremonias. Parecía cansado pero satisfecho, con un expediente bajo el brazo y el abrigo aún húmedo por el mal tiempo. Pensé en entregar la autopsia en persona, dijo, señalando el paquete. No es que espere que contenga mucho que no haya deducido Jan Holmes. Aceptó el expediente sin hacer comentarios y lo abrió. Lestrade se sentó. Respirando con dificultad, registramos las habitaciones de Caro en Whitechapel. Registramos las habitaciones de Caro con brevedad, pero meticulosamente. Llevaba diarios, muchos de ellos codificados, pero los estamos revisando. Hay bocetos de Clarendon House desde todos los ángulos planos, listos y eventos, numbers, incluyendo el de Sir Cedric y el suyo, Holmes. Incluso el suyo, Watson. Parpadeé. Mío. Lestrade asintió. Te llamaba. El compañero escribió que serías el ancla moral, el punto de tensión emocional. Dijo que sin ti, Holmes se desmoronaría. Meyer. A Holmes, que seguía leyendo sin ninguna reacción visible en Lestrade, continuó. Hay más. Caro no actuaba solo. Eso hizo que Holmes dejara de pasar las páginas. En Lestrade se inclinó hacia adelante. Encontramos cartas codificadas firmadas con la letra A. Se ha hecho una referencia cruzada con antiguos registros universitarios creemos is. El profesor Alaric Mayberry, mentor de Caro en literatura apocalíptica en el King's College, se retiró en desgracia tras un escándalo de plagio. Desapareció de la vista pública. Ahora, al parecer, era el confidente de Caro. Y posiblemente su arquitecto ideológico en Holmes cerró el expediente, así que la mente, detrás de la doctrina, sobrevive, murmuró, no por mucho tiempo, dijo Lestrade con gravedad. Emitido órdenes de arresto. Y Caro no dice ni una palabra, ni siquiera bajo custodia. Se sienta en silencio, sonriendo. Holmes tamborileó con los dedos sobre el escritorio. Está esperando, dijo suavemente. ¿Para qué? Pregunté. Para alguien. Para leer la página siguiente. Esa noche, al despedirnos de Clarendon House, Sir Giles nos recibió en la puerta. Parecía más delgado que cuando llegamos, pero firm. Estrechó la mano de Holmes con sincera calidez. No tengo palabras para agradecerte, dijo, ni para recompensarte por lo que has hecho. No es necesario devolverlo, respondió Holmes. Pero le haré una sugerencia. Cualquier cosa venda esta casa. Sir Giles parpadeó. ¿Crees que estaba maldito? No, pero ahora vives en un recuerdo, en un teatro construido para una última tragedia. Creo que sería mejor dejar entrar nueva luz en otras paredes. Sir Giles asintió lentamente, como si el consejo confirmara algo que ya sospechaba. Así volvimos a Baker Street. Fue extraño ver con qué rapidez se reanudó el ritmo de nuestras vidas en Holmes, otra vez en su sillón junto al fuego. Violín bajo la barbilla. Yo en mi escritorio con lápiz y papel, tratando de reducir el torbellino de nuestra investigación a una narrativa lineal, pero Clarendon House no nos abandonó del todo, permanecía en los momentos de calma en el intervalo. E incluso Holmes, que suele deshacerse de viejos misterios, como una serpiente se despoja de su piel, pareció menos rápido en descartar una noche tarde. Una semana después de nuestro regreso, lo encontré de pie junto a la ventana,
mirando la calle iluminada con gas que se extendía abajo. Caro nunca estuvo realmente detrás de Cedric Denham, dijo sin volverse. No, non Denham. Era un vehículo, un símbolo. Caro lo necesitaba porque creía que su muerte demostraría su punto, que la mente racional, una vez expuesta a la inevitabilidad profética, colapsaría. Ese conocimiento, una vez escrito, se convierte en destino. Entonces se volvió hacia mí con expresión grave. Pero subestimó el libre albedrío, Watson. No comprendió que conocer el final no implica obedecerlo. Ahí fue donde perdió a... Asentí. ¿Y qué hay del profesor Mayberry? ¿Crees que continuará lo que Caro empezó? La mirada de Holmes se dirigió hacia arriba, hacia las estrellas oscurecidas por la bruma de Londres. Es tan devoto como sugieren los escritos de Caro. Entonces, sí, pero con la captura de Caro, la narrativa se ha fracturado. La ilusión de inevitabilidad se ha roto. Ese es un golpe más peligroso para un fanático que cualquier prisión. Nos quedamos en silencio por un rato más. Entonces Holmes encendió su pipa y dijo: «¿Sabe, Watson? He estado pensando en escribir una obra de teatro». «¿Una obra de teatro?» «Sí, una tragedia en 2 actos, sobre un hombre que cree predecir el futuro y otro que le demuestra que se equivocan». Me reí entre dientes. «¿Y cómo lo llamarías?». Exhaló una larga bocanada de humo. «El caso del extraño que conocía el final», dijo Anne, y en aquella habitación tranquila, llena del aroma del tabaco y del suave tic-tac del reloj de la repisa, me di cuenta de que Holmes, a su manera, ya lo había escrito en el acto final. Pensé, ya se había realizado pero no pude evitar preguntarme, en algún lugar, más allá de la niebla de Baker Street, si alguien más ya estaría garabateando las primeras líneas de la secuela. Pasaron 2 semanas con una quietud casi antinatural. Londres, por supuesto, seguía con su rutina. Los taxis traqueteaban sobre el adoquín. La niebla se cernía sobre los callejones y los periódicos vespertinos seguían especulando sobre todo, desde el juicio de Caro hasta los asuntos del ministerio. Frances Ampero, en las habitaciones del 221 Bites de Baker Street, reinaba la calma. Holmes leía, se entretenía con experimentos químicos y en una ocasión incluso asistió a la ópera con una expresión distante que me hizo sospechar que estaba calculando algo en lugar de absorber a Wagner. Pero para mí estaba claro que él seguía inquieto. Rara vez mencionaba a Caro en voz alta, pero sus notas, esparcidas por el escritorio en un caos organizado, a menudo contenían las iniciales E.N.C. o bocetos de la biblioteca de Clarendon House. Una vez lo descubrí dibujando un extraño símbolo en los márgenes de Enel, el libro del Apocalipsis, un sol, con 7 rayos, tal como lo había descrito Edith, la camarera, en la pizarra Anne. Entonces, en la mañana del 29 de noviembre, el silencio se quebró. Anne estaba terminando de desayunar cuando Holmes, que había estado sentado tranquilamente con Elbases repente, se levantó. «Watson», dijo, «la secuela ha comenzado». Levanté la vista, sobresaltado. «¿Qué quieres decir?». Me pasó el periódico. Allí, en la página 5, bajo un titular que habría pasado fácilmente desapercibido, estaba lo siguiente: «Muerte misteriosa en la biblioteca de Bloomsbury. El profesor Alaric Mayberry, exmiembro del King's College de Londres, fue encontrado muerto ayer por la tarde en la sala de colecciones especiales de la Bodleiana. Las autoridades afirman que la muerte parece ser natural, aunque testigos afirman que había expresado temor por su vida en los últimos días. Sobre su escritorio se encontró una copia anotada del Apocalipsis, marcada en el capítulo 6. No se sospecha de ningún delito por el momento». «Un curioso giro del destino», dijo Holmes, buscando su abrigo. «El mismísimo artífice del sistema de creencias de Caro, muerto de un aparente susto. ¿No lo crees natural?». «Mi querido Watson», respondió, «creo que nada es natural cuando sucede exactamente en el momento justo en cuestión de 1 hora. Estábamos a bordo de un tren con destino a Oxford. Ya casi anochecía
Cuando llegamos a la universidad, la piedra color miel de los colegios brillaba tenuemente en la niebla. Un empleado nos condujo por los pasillos con arcadas hasta la sala de colección restringida de la biblioteca abadliana, un espacio abovedado con largos escritorios de madera y filas de tomos antiguos encerrados tras rejas de hierro. Holmes se dirigió rápidamente al bibliotecario de turno, un joven pálido con gafas y dedos manchados de tinta. ¿Encontraste el cuerpo?, preguntó Holmes. El hombre asintió. Si en el profesor Maybury tenía acceso privado, llegó temprano y trabajó varias horas. Le llevé el té a las 3. Cuando regresé a las 5, no se había movido. Penskew se había quedado dormido, pero tenía los ojos abiertos. Holmes echó un vistazo al fondo de la sala, donde un pequeño escritorio estaba acordonado con una cuerda. Nos permitieron pasar. El profesor Maybury fue destituido, pero sus documentos permanecieron. Sobre el escritorio yacía una copia de la Biblia King James, abierta en Apocalipsis 6. La página estaba profusamente subrayada y anotada con una letra apretada y agresiva. Se había dibujado un círculo alrededor del versículo 9, y cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Junto a él había un diario, también lleno de notas, escritas con la misma letra febril. Holmes empezó a hojearlo. «Escucha esto», murmuró. «Caro dice que el 5º sello se ha abierto. Cree que yo era el 4º jinete empálido, silencioso, soportando la muerte por conocimiento. Parwell, ido más allá, incluso de mí. Ahora nombra a Holmes como el 6º sellón, el que precede al juicio final. El detective como verdugo. El médico como testigo. El guión está casi completo», dice yo. «Siento que ya no soy el autor, sino el público». Holmes cerró el diario silenciosamente. Entonces Caro todavía le estaba escribiendo. «Y Maybury le tenía miedo», añadí. «Le tenía tanto miedo que murió». El rostro de Holmes era indescifrable. O lo temía lo suficiente como para que lo obligaran a morir. Regresamos a Londres esa noche. Ninguno de los dos habló mucho durante el viaje. Holmes observaba el paisaje que pasaba por la ventana, con los dedos entrelazados bajo la barbilla, perdido en pensamientos que no pude seguir. De vuelta en Baker Street, desapareció en su dormitorio durante varias horas. Él salía. Lo hizo con energía renovada y con cierta urgencia en sus movimientos. «Mañana debemos visitar Scotland Yard», dijo. «Caro no está terminado, pero Maybury ha muerto. Seguramente la doctrina muere con él». Holmes negó con la cabeza. «Al contrario, se ha trasladado a un nuevo autor». Caro nunca estaba construyendo un culto a la personalidad. Estaba construyendo un océano en una mitología diseñada para continuar más allá de él, como una sinfonía inconclusa. «Me temo que ha encontrado a alguien más que lleve la pluma». A la mañana siguiente nos admitieron en la celda de Caro con un permiso especial. Era una habitación estéril de paredes blancas en un extremo de la instalación, iluminada por una sola ventana con barrotes. Caro estaba sentado al fondo, con las manos cruzadas y los ojos cerrados. Cuando Holmes dio un paso al frente, el prisionero abrió los ojos y sonrió levemente. «Veo que el profesor ha entrado en su descanso». «¿Le escribiste?», dijo Holmes. «Secamente». «¿Qué le dijiste?». Caro ladeó la cabeza. «Simplemente que cumplió su función. Le dio forma a la doctrina. Ahora el siguiente debe darle voz». «¿Quién?», preguntó Holmes. «¿Quién escribe el siguiente capítulo?». La sonrisa de Caro se hizo más profunda, pero no dijo nada. Holmes se acercó. «Querías que fuera tu 6º sello. Querías que destruyera lo que construiste para que se convirtiera en leyenda. Pero dime, Caro, ¿qué pasa cuando el detective ya no sigue el guión?». Hubo un destello en los ojos de Caro. Habló apenas audible. «Entonces descubriremos quién es realmente el dramaturgo». Holmes giró sobre sus talones y se fue sin decir otra palabra en el pasillo. Apoyó una mano en la pared
y exhaló. Pocas veces lo había visto tan tenso, no por miedo, sino por la presión de algo intangible. Quiere reemplazarse, dijo, plantar la semilla en alguien que aún no sabe que es un recipiente. Un discípulo. No, respondió Holmes. Un espejo, alguien que creerá estar buscando la verdad, solo para descubrir que ha estado implementando el plan de Caro todo el tiempo. Nos quedamos en silencio. Luego, Holmes e Cadio, debemos regresar a Clarendon House Frunchi el Saino. Otra vez. ¿Pero qué? Algo se quedó atrás, dijo Holmes. No de Caro, de Cédric. Algo que se nos pasó, la clave para saber quién podría ser este nuevo autor, y así, con el viento levantándose a nuestro alrededor y el aroma del invierno en el aire, partimos una vez más hacia el lugar donde todo había comenzado, el escenario donde el acto final, ahora parecía, acababa de comenzar, apareció para terminar en las últimas palabras de Holmes, antes de partir resonarían. En mis pensamientos durante horas, las historias no mueren, Watson, pero a veces pretender algo. Llegamos a Clarendon House justo cuando la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse en ese peculiar silencio gris propio del invierno inglés. Los altos setos, antaño bien cuidados, se habían vuelto ligeramente salvajes, y el aire conservaba una quietud húmeda. Aunque la finca había sido clausurada después de que Sir Giles, siguiendo el consejo de Holmes, se marchara a Sussex. El conserje había mantenido la electricidad y los terrenos seguros. Holmes había avisado con antelación. Una sola lámpara brillaba ahora en el recibidor cuando nos abrió el solitario jardinero. Holmes recorrió la casa con rapidez, con el aire de quien vuelve sobre sus pasos, pero los ve de nuevo. Pasó el estudio sin mirarlo o paso rápido y entró en la biblioteca, donde el caso pareció haber alcanzado su clímax. Se detuvo, contempló el espacio y no dijo nada durante varios segundos. Watson, dijo al fin, no busques lo oculto, sino lo evidente. El único lugar que nunca cuestionamos. Me giré lentamente, observándolo, mientras recorría la habitación, sus ojos recorriendo cada estantería, cada armario, cada silla, no como objetos, sino como dispositivos narrativos para él. Clarendon House ya no era solo un hogar, era un manuscrito. Holmes se dirigió a la estantería baja, bajo la ventana oeste. Contenía una hilera de diarios en los volúmenes personales de Cédric Denham, todos repujados en cuero negro y ordenados cronológicamente. Los habíamos visto antes y supusimos que eran triviales en reflexiones diarias, observaciones meteorológicas, notas sobre correspondencia. Holmes los extrajo uno por uno y comenzó a hojearlos rápidamente. Cédric era metódico, murmuró. Si hubiera sospechado que Caro lo manipulaba, habría intentado documentarlo, no solo con metáforas, sino en código. Tras examinar 6 volúmenes, se detuvo en el 7º, fechado entre septiembre y noviembre. Pasó a una página marcada con una cinta roja y arqueó las cejas al listo. Dijo, y me lo entregó. Era un solo pasaje, fechado 3 días antes, del asesinato de Cédric. Ya no sé qué pensamientos son míos. Sus cartas llegan antes de que las haya pronunciado en voz alta. Él anticipó el sueño que tuve, lo describió con todo lujo de detalles antes de que lo mencionara. O me escucha, o no soy yo mismo. Pero estoy decidido. Dejaré un mensaje no para él, sino para alguien que aún pueda razonar. Si lees esto, debes consultar el libro de registro del archivista. El verdadero no está en mi estudio. Lo he escondido donde no encuentre eco. Miré hacia arriba. Che, ¿quiere decir con que no hay eco? El rostro de Holmes se iluminó con una sombría comprensión. Donde un hombre va para estar verdaderamente solo. Cruzó la habitación en 3 pasos y abrió de golpe la puerta del fondo que conducía a la escalera del sótano.
El sótano de Clarendon Howe era más frío que el resto de la casa, revestido de piedra y tenuemente iluminado por bombillas expuestas. El olor a polvo y madera vieja era intenso. Holmes se movió con seguridad, pasando junto a los botelleros y los baúles antiguos hasta llegar a un armario de madera escondido bajo la escalera trasera. Lo abrió. Dentro había un libro encuadernado en cuero. El libro Mayo Arian lo tomó con cuidado, quitándole el polvo de la funda, y lo llevó arriba sin decir palabra de vuelta en la biblioteca. Con mejor luz, Holmes abrió el libro de contabilidad. No era un libro de cuentas, sino un catálogo de los documentos y correspondencia privada de Sir Cedric. Las entradas estaban escritas a mano, detalladas y con referencias cruzadas, y mientras Holmes hojeaba las páginas, surgió un patrón en cada pocas páginas. Ciertas entradas estaban marcadas con símbolos pequeños y tenues, un medio sol, una daga, una letra I, E, I. Y luego vino la entrada final en Holmes. Lo leyó en voz. Alta Nasunto, borrador de ensayo, titulado La doctrina de la mente inevitable, adjunto bajo el seudónimo Te Amoro nunca ha enviado. Contenido en teología especulativa. Explora cómo la profecía altera la percepción de la realidad. Archivado con pesar. Pero alguien lo encontró. Glow, US. Creo que la doctrina por la que Caro se rige no surgió de Mayberry. Surgió de mi por accidente, por imaginación. Y ahora debo terminarla. Hubo un largo silencio entre nosotros. Holmes se volvió lentamente hacia mí. El propio Cedric, sin saberlo, plantó la semilla. ¿Te refieres a...? Escribió la teoría que inspiró a Caro. No para publicarla ni para influir, pero la idea echó raíces. Caro simplemente la tomó y la vistió de locura. Me recosté, atónito. Así Q. Todo esto empezó aquí, con un ensayo hipotético. Holmes asintió. Por eso Caro se obsesionó con Cedric. No por venganza, ni siquiera por la daga, sino porque creía en Cedric. Le profetizó que el borrador de Cedric demostrara que el destino estaba escrito. Caro se veía a sí mismo como un personaje que encarnaba las ideas del autor de la idea. Es una locura, pero brillantemente circular, y ahora está intentando transmitir esa locura en Holmes. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Debemos actuar. Caro no volverá a escribir. Sabe que el tribunal lo ha silenciado, pero no ... necesidad para escribir. Su doctrina ya fue enviada. Creo que debemos encontrar a la persona a quien le fue entregada. ¿Crees que alguien recibió el ensayo de Cedric? Creo que Cedric intentó destruirlo, pero alguien hizo una copia. El momento es oportuno. Caro desapareció del mundo académico poco después de este periodo. Fue ... Ese tirado a Cedric por este fragmento de filosofía. Pero si la idea fue compartida una vez, puede que haya sido compartida de nuevo. Debemos encontrar el nombre en esa noche. Pasamos horas comparando entradas del libro de contabilidad. Finalmente, Holmes se detuvo ante una carta a la que Cedric hacía referencia, correspondencia con Ambray. Editor Gigevistaus, menores estudioso de la narrativa simbólica, rechazó la publicación del manuscrito de Marot Ever sobre inestabilidad ideológica. Holmes se puso de pie de un salto brillante. Corrió hacia el estante y extrajo una delgada monografía titulada Mitos de la Convergencia y pasó a la contraportada. Allí, en una breve biografía, estaba el nombra Alasdair Bray, editor senior de la revisión simbólica. Watson, dijo Holmes, trae tu abrigo. Vamos a Cambridge. Era casi medianoche cuando llegamos a la residencia de Bright, una casa adosada reformada en las afueras del distrito universitario. Las luces estaban encendidas. Holmes llamó a la puerta. Tras una larga pausa, abrió un hombre de unos 40 y tantos años,
delgado, con aire distraído y los puños manchados de tinta. Señor Bright, dijo Holmes, soy Sherlock Holmes. Debemos hablar. Bright dudó. Esto es muy irregular. La irregularidad es la naturaleza de estos tiempos, respondió Holmes. ¿Podemos pasar? Bright nos permitió entrar a un estudio repleto de libros. El aire olía a polvo, papel, viejo y algo más acre, quizá a carbón. Holmes no perdió el tiempo. Recibiste un manuscrito una vez, hace muchos años, titulado La doctrina de la mente inevitable Anne Lowtins. Bright palideció. Lo destruí. Era impublicable, peligroso. Se lo dije a Cedric. Pero alguien más lo leyó. Bright dudó. Sí, susurró. Mi asistente de entonces, Caro. Estaba oyendo clases. Brillante, pero mal. Encontró el borrador Lo tomó sin permiso. No me enteré hasta después. Para entonces ya era demasiado tarde. La voz de Holmes era aguda. ¿Lo hiciste alguna vez? ¿Copiarlo? Bright no habló. Holmes se acercó. Señor Bright, ¿hay alguien a quien más le entregaste ese ensayo? Bright tragó saliva. Uno cruzó la habitación y sacó una carpeta de un cajón cerrado con llave. Dentro había una lista. Arriba, circulación restringida de manuscritos. Un nombre estaba marcado con tinta roja clara. Amiga Holmes entrecerró los ojos. La sobrina de Tobias Venn. Bright asintió. Estaba estudiando la psicología del simbolismo. Pensé que podría interesarle académicamente. Holmes cerró la carpeta de golpe. Ella ya no está estudiando, Watson. Está escribiendo. Entonces ella quizás ya sea el nuevo autor. Al marcharnos, Holmes guardó silencio un buen rato. Luego dijo: esto ya no es un caso de asesinato. Es un contagio. Y el viento frío que azotaba las calles de Cambridge esa noche parecía traer el frío de una idea que no moriría, incluso mientras su autor original yacía enterrado, incluso cuando su final fue reescrito. Regresamos a Londres a la mañana siguiente, con el tren deslizándose como una cuchilla de plata entre la niebla. Holmes permaneció inmóvil durante la mayor parte del viaje, con la mirada fija no en el paisaje que pasaba, sino en su interior, tras sus ojos grises como la tormenta. Reconocí la postura, hombros tensos, yemas de los dedos juntas, mandíbula apretada, no como ansiedad, sino como cálculo. Estaba construyendo algo tras el velo del silencio, un mapa tal vez, o una confrontación final. Lo dejé trabajar. El nombre Clara Venn resonó en mi mente con creciente inquietud. En la sobrina de Tobias Venn. Habíamos conocido al archivista apenas unas semanas antes. Cuando reveló por primera vez los orígenes académicos de Caro, recordé una fotografía en su repisa. Apenas vislumbrada, una joven con una sonrisa sutil e indescifrable, sentada en un jardín. No me había fijado en ella en ese momento. Ahora veía que Holmes, cuando llegamos a Baker Street, Holmes ya estaba trabajando. Necesito todas las publicaciones de Clara Venn, dijo secamente mientras abría sus archivos. Cada conferencia, ensayo, carta al editor poco conocida. Encuentra referencias académicas, tesis inéditas, actas de sociedades, notas a pie de página. QC. Ella no es solo una heredera de las ideas de Caro, podría ser su futura sucesora. Me puse a trabajar de inmediato en el escritorio, mientras Holmes enviaba un telegrama a Lestrade solicitando cualquier registro de vigilancia o averiguaciones recientes relacionadas con Clara Venn. A medida que la mañana daba paso a la tarde, las piezas empezaron a encajar. Venn había estudiado literatura y mitografía en el St. Hilda's College de Oxford, con un énfasis creciente en la lógica simbólica y los textos esotéricos. Había escrito una monografía breve pero inquietante, titulada Absolutos narrativos en la fábula como destino, publicado de forma privada y citado solo 2 veces. En él propuso que quienes controlan la narrativa poseen los medios
para moldear el comportamiento futuro. Una página más adelante citó a Edmond Caro. Ella creía en su trabajo, dije en voz baja, aunque nunca lo conoció. Anne lo conoció, respondió Holmes. Oh, sí, no, cara. Ah, cara. Entonces en la página, ¿recuerda cómo se veía a Caro a sí mismo? No solo como un profeta, sino como un personaje cumpliendo la profecía de alguien más. Eso es lo que quiere recrear. Clara Vane no es solo su sucesora, es su prueba. ¿Prueba de qué? Esa creencia se puede plantar como una semilla, y una vez sembrada en el suelo adecuado, crece hasta convertirse en inevitabilidad. Holmes caminó por la habitación una vez. Luego se detuvo bruscamente. Ella no se esconderá, no huirá. Al igual que Caro, quiere estar Vico y esto admirada, entendido Anne lo que significa, que intentará transmitir un mensaje. ¿A quién? A Mía. No esperamos mucho. Esa misma tarde, mientras la lluvia azotaba las calles y el viento aullaba en las chimeneas, llamaron a la puerta principal. La señora Hudson lo subió en un sobrepequeño, entregado en mano. Sin remitente en Holmes, lo abrió en el fuego. En dentro había una sola tarjeta. En una cara, impresa en elegante tinta negra, se leía todo otro día. Concluir su historia. En el reverso, hora y dirección a medianoche. El mausoleo de Elgin and Regent's Park, Mayer o Holmes. ¿No irá solo? No, dijo. Iremos. Pero yo hablaré primero en esa noche. Cruzamos el parque bajo sombrillas. Mientras las farolas de gas proyectaban largas sombras entre los árboles esqueléticos, el mausoleo de Elgin se alzaba apartado de los senderos comunes. Una tumba abovedada abandonada, construida por una familia antaño noble, cuya fortuna había menguado hacía tiempo. Ahora era una reliquia, medio cubierta de hiedra, con la verja, de hierro oxidada, pero aún en buen estado. Holmes la empujó con un crujido de metal contra piedra. El interior estaba tranquilo, seco, frío. Ella ya estaba esperando a Clara. Ben se encontraba cerca del sarcófago de piedra, en el centro de la cripta, vestida con un largo abrigo verde oscuro, con las manos enguantadas cruzadas. Era más joven de lo que esperaba, pero su rostro reflejaba una extraña calma, como si no se tratara de una reunión, sino del cumplimiento de un papel que llevaba tiempo preparándose para desempeñar. Señor Holmes, dijo, como si saludara a un actor conocido antes de la escena final. And Dr. Watson. Holmes dio un paso al frente. Ha venido a terminar el trabajo de Caro. Ella sonrió levemente. No he venido a concluir él. ¿Y cómo propones hacer eso? Metió la mano en su abrigo y sacó un delgado volumen, manuscrito y encuadernado en tela. Lo sostuvo con delicadeza y reverencia, y lo depositó sobre el sarcófago. Dijo, es el capítulo final. El juicio del lector comienza donde Caro lo dejó, pero termina con algo nuevo, Anne. Ni profecía, ni miedo, sino claridad, ni destino, sino libertad. Anne. Holmes entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué reunirse en un mausoleo? Pork. Los finales pertenecen a los muertos, Andy. Un paso adelante. ¿Mataste a Mayberry? No, dijo con calma. Murió porque creía demasiado. Pasó tanto tiempo moldeando los pensamientos de los demás que cuando Caro se volvió contra él, no le quedaron defensas. Su mente estaba preparada para el colapso. Holmes no dijo nada durante un largo rato. Luego, ¿por qué me mandas llamar? Porque eres el hilo suelto. Caro creía que eras el sexto sello, el heraldo de su perdición, pero nunca te entendió. No buscas finales en los rompes, introduces la elección. Ella levantó de nuevo el volumen y lo sostuvo en alto. Tómelo. Señor Holmes, aunque si quiere, publíquelo. Escóndalo en sus archivos. Para sepa, esto, la historia ha terminado. Y termina sin sangre. En Holmes no cogió el libro. Las palabras tienen poder, señorita Vane. Pero el silencio también. Ella asintió una vez. Por eso escribí la última palabra yo misma. Y luego se giró y pasó junto a nosotros hacia la oscuridad del parque. No lo seguimos.
Holmes permaneció inmóvil sobre el libro durante varios minutos. Luego lo recogió, le dio la vuelta y lo guardó en su abrigo. Caminamos de regreso en silencio más tarde esa noche, en la calma iluminada por el fuego del 221 bytes. Holmes dejó el libro sobre la mesa y se sirvió una copa de clarete. No lo leeré. Esta noche, dijo, aunque el futuro espere, asentí. ¿Le crees? Creo que ella cree. Ya veremos si esa fe es peligrosa o redentora. Golpeó con un dedo la encuadernación de tela del volumen. Todo autor debe concluir su historia, repitió. Pero algunas historias eligen a sus lectores. No dijimos nada más. La lluvia afuera se suavizó hasta convertirse en niebla, y en algún lugar más allá de la niebla, una historia terminó. Pacíficamente, esta vez, o eso parecía. A las semanas siguientes fueron tranquilas, demasiado tranquilas, sin titulares, sin cartas crípticas, sin muertes inexplicables. Era, como dijo Holmes, el sonido de un telón al caer, y los actores que no regresaban a sus reverencias. Sin embargo, la paz en nuestro mundo rara vez es definitiva. Holmes había colocado el manuscrito de Clara Venn, el juicio del lector, en el cajón más bajo de su armario cerrado con llave. No lo quemó, aunque creo que tuvo la tentación. Tampoco lo leyó. Al menos, no entonces. Una vez le pregunté, mientras la nieve navideña empezaba a cubrir las ventanas de Baker Street, ¿por qué lo conservaba? Se quedó en silencio un largo momento antes de responder, porque dijo, la verdad no siempre se revela con fuego. A veces se esconde tras la moderación. Nunca volvimos a saber de Clara Venn. Lestrade confirmó que había desaparecido de su alojamiento en Cambridge 2 días después de nuestra reunión en el mausoleo de Elgin, sin dirección de reenvío, sin transacciones, sin rastro. Fue como si hubiera bajado del escenario y hubiera dejado que la escenografía se desplegase tras ella. Caro, mientras tanto, permanecía detenido. Su juicio se acercaba, pero tuvo la cualidad de un anticlímax. Se negó a hablar, se negó a defenderse, se negó incluso a reconocer lo actuado. Permaneció sentado en absoluto silencio durante cada audiencia, sin borrar jamás de su rostro la leve sonrisa, y luego, el primer día del nuevo año, Holmes recibió un sobre sin remitente, sello postal de Whitechapel. Dentro había un solo trozo de pergamino, desgastado y manchado de tinta. No tenía saludo, solo una línea en latín, y el verbo se hizo carne. Y el verbo se hizo carne. Holmes lo miró fijamente durante varios segundos y luego lo depositó con cuidado sobre la repisa de la chimenea. Junto a su pipa no volvió a hablar de ello. Para entonces, creía que el caso estaba cerrado, que habíamos llegado, si no a una resolución, al menos a un punto de descanso, pero me equivoqué. Fue en marzo. Durante una de las raras ausencias de Holmes, había ido a Sussex para asesorar sobre un asunto relacionado con mapas codificados y un geógrafo desaparecido, que llegó un paquete para mí. A mi nombre estaba escrito en letra cursiva fina en el sobre, pero el remitente era anónimo dentro. Había un manuscrito, no el juicio del lector, algo más. Su título, escrito en la primera página, me produjo escalofríos. En el Evangelio del compañero por John Watson no era mi letra. Sin embargo, estaba escrita con mi voz, mi fraseo, a mi ritmo. Lo contaba todo en cada paso de nuestro viaje, desde el momento en que conocimos a Sir Giles Denham hasta aquella noche en el mausoleo de Elginham, pero sutilmente distorsionado. Hechos distorsionados, motivos cuestionados. Holmes fue retratado no como un detective, sino como un instrumento del destino. Yosu, cronista, en el papel de profeta involuntario. El documento terminaba con un capítulo que aún no había ocurrido. Una escena final en la que Holmes muere en mi mano. Lo dejé caer. Sentí como si el suelo se inclinara debajo de mí,
cuando Holmes regresó al día siguiente. Le entregué el manuscrito sin decir palabra. Lo leyó en silencio. Luego lo colocó sobre el hogar y le prendió fuego. Observamos juntos cómo las páginas se curvaban y ennegrecían, y las palabras eran consumidas por el fuego. «Yo no lo escribí», dije suavemente. «Lo sé», respondió Holmes. «Entonces, ¿quién lo hizo?» Él miró fijamente las llamas, un espejo. «¿Y eso fue todo?» Algunas historias no terminan con confesiones, ni en los tribunales, algunas ni siquiera terminan. Incluso ahora, Cacos Disputes. Me pregunto si el extraño que conocía al final fue realmente un caso en el sentido tradicional. Hubo un asesinato, sí, un motivo, una persecución, pero lo que Holmes perseguía llegué a comprender. Nunca fue simplemente un asesino. Persiguió la idea de que el pensamiento por sí solo podía forjar el destino, que un solo concepto, al que se le daba voz, se le daban páginas, podía convencer a otros de que debía obedecerse. Ancaro lo intentó. Then, continue. Y en algún lugar entre las sombras, alguien, quizás muchos, aún escriben Holmes, nunca volvió a ser el mismo después de aquel invierno. Aceptó menos casos. Habló menos, dormía de forma más irregular, reanudó su violín con renovada devoción, tocando no las cadencias triunfales de sus primeros años, sino melodías más suaves y fragmentadas, piezas que se apagaban justo. Antes de sus notas finales, le pregunté una vez, mucho después de que el caso ya había pasado a la memoria pública, si temía que Clara Venn todavía estuviera ahí. Él dio una leve sonrisa. «Sí que está», dijo, «pero no don't». «¿Crees?» Espere, se dio un golpecito en la frente. «La idea sobrevive aquí. Mientras exista la posibilidad, la historia sobrevive». Luego miró hacia mi diario, y el escritor también debe elegir si quiere terminarlo o no. Así que esta sea la última línea. Había una vez un hombre llamado Sherlock Holmes, que creía que la verdad, sin importar cuán oscura estuviera, siempre podía ser descubierta mediante la lógica, la observación y la obstinada negativa a rendirse a la oscuridad. Y había una vez un hombre llamado John H. Watson, que lo siguió a través de esa oscuridad, sin encontrar el final de la historia, pero para asegurar que tuviera el final correcto, pasaron muchos meses desde que el incendio consumió el Evangelio del compañero que Holmes finalmente permitió que el asunto se resolviera. No con una declaración ni con un expediente publicado, sino con un gesto que ahora creo que fue su forma silenciosa de cierre. Regresó. Una tarde de abril, a Clarendon House la finca se había vendido, los terrenos desalojados, Sir Giles se había mudado hacía tiempo, y las salas estaban despojadas de su antiguo contenido. Holmes se encontraba solo en la biblioteca vacía, con solo estantes vacíos, y la tenue luz del sol, filtrándose por las ventanas polvorientas. No le dijo nada al nuevo conserje, salvo pedirle un momento de privacidad. Cuando salió, no llevaba nada. Le pregunté más tarde, mientras estábamos sentados nuevamente en Baker Street con té, y la luz del fuego calentando la habitación. ¿Qué había hecho allí? «Dejé un libro», dijo simplemente. «¿Qué libro?» «Uno mío. Páginas en blanco sin escribir. Sin título». Fruncí el ceño. «¿Por qué?» Miró hacia el hogar, donde el humo de su pipa se elevaba como el lento ascenso de viejas preguntas, porque toda doctrina comienza cuando alguien cree haber leído la última palabra. Por eso dejé una invitación para que el próximo lector comience de nuevo. Por sí mismo me miró, sus ojos no triunfantes, sino tranquilos, no más guiones, no más finales predichos. Asentí lentamente, comprendiendo. Esa fue la respuesta de Holmes a Caro, a Ben, a la doctrina del destino inevitable. No la violencia, no el espectáculo, sino el desafío silencioso de las páginas no escritas, la afirmación de que no todas las historias están ligadas por sus autores, que el significado, una vez nacido de la locura,
podía disolverse en la ambigüedad. Con el tiempo, los tribunales condenaron a Caro no por sus palabras, sino por sus silencios. Su negativa a defenderse se interpretó como una admisión tácita. Fue condenado a cadena perpetua en una institución lejos de Londres, donde, según me han dicho, aún murmura versos del Apocalipsis, a medio formar y entrecortados, Anclara ven. Nunca fue vista nuevamente pero sus ideas aún siguen aflorando de vez en cuando. Holmes recibe una carta, una página arrancada de algún diario escrito en prosa oscura. Cada vez la examina con atención, la quema en silencio, y no dice nada más en él. Nunca leyó el juicio del lector, no me corresponde. Dijo una vez, leer el final que alguien más escribió para mí, Anne. En cambio, continuó viviendo según su credo. La verdad debe perseguirse con lógica y el mal no con ira, sino con claridad, y yo hice lo que siempre había hecho. Yo escribí no para terminar la historia, sino para recordar cómo fue contada Anne. Porque, aunque el caso del extraño que conocía, el final comenzó con una muerte, y se desarrolló como un cuento ya escrito. White, como siempre, prefirió Holmes. Con una elección Anne para cerrar el libro, ¿no? Dejarlo abierto, él eligió esto último. Y así termino este relato no de manera definitiva, sino con una pausa. Quizás allá afuera otra mente comience a escribir. Pero, si lo hace, se encontrará luchando no con el destino, pero con Sherlock Holmes.